Así como están de pie, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Proverbios capítulo 1, dice la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos permite, Señor, una vez más reunirnos. Ya nos diste el privilegio de cantarte, alabarte y honrarte. Ahora te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a disponer nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Pero también pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea generando esa templanza, Señor, esa disciplina en nosotros para poder vivir, caminar de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, porque será expuesta esta nueva serie del libro de Proverbios, Señor, para que nosotros podamos estar atentos, Señor, pero también que se genere la humildad necesaria en nuestros corazones, Señor, para que el momento que tu palabra nos demuestra que estamos caminando de una manera incorrecta en las diferentes áreas de nuestra vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo generando esa humildad, Señor, para poder corregir lo que es necesario, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte con nuestro estilo de vida y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer precisamente eso a lo largo de la exposición de este libro de Proverbios. Gracias te damos una vez más, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? En esta oportunidad, hermanos, como ya estoy seguro que lo han notado, vamos a estar aprendiendo una nueva serie, la serie del libro de Proverbios. Meses antes de finalizar, hermanos, el Evangelio según Mateo, estuvimos orando y meditando sobre cuál sería la próxima serie de la cual estaríamos aprendiendo el día domingo. Y después de meses de meditar y orar y platicar entre los líderes de la iglesia, decidimos que el libro de Proverbios sería el próximo libro que nosotros estaríamos aprendiendo. Ahora, ¿por qué decidimos este libro? Algo que hemos enfatizado en diversas ocasiones, hermanos, es que toda la palabra es inspirada por Dios y por lo tanto, hermanos, es nuestra responsabilidad el poder ver todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Pero aún así surge la siguiente pregunta: ¿por qué específicamente el libro de Proverbios? Me gustaría compartir con ustedes algunas razones, hermanos, del por qué escogimos este libro. Para empezar, el libro que terminamos, el Evangelio según Mateo, aunque variado en contenido, hermanos, su enfoque es principalmente teológico. El propósito o uno de los propósitos primordiales del Evangelio según Mateo es conocer a Dios y su obra a través de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, que vamos a ver este libro, lo escogimos porque este libro de Proverbios, hermanos, es mucho más práctico. Este libro de Proverbios, como lo estaremos viendo, hermanos, trata con aquellos asuntos necesarios para el día a día. También, hermanos, se escogió este libro de Proverbios porque es un libro del Antiguo Testamento y consideramos que es necesario que haya un balance en cuanto a la exposición que se está llevando a cabo, de tal manera que no nos inclinamos más hacia una categoría de libro más que a otra, recordando una vez más, hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir. Habiendo dicho eso, hermanos,
hay algunas consideraciones importantes para cada uno de nosotros en cuanto al libro de Proverbios. La primera, hermanos, es la categoría del libro del cual vamos a estar aprendiendo de este punto en adelante. Este libro, hermanos, es un libro dentro de la categoría de los libros poéticos o sapienciales, lo cual significa, hermanos, que no nos podemos acercar a la interpretación del libro de Proverbios de la misma manera que lo hicimos con el libro de Mateo, que es un libro narrativo. Todas las personas presentes que estuvieron tomando las clases de hermenéutica posiblemente recordarán la importancia de nosotros considerar en primer lugar qué tipo de libro es el que vamos a estar estudiando, porque la manera en que nosotros nos acercamos a su interpretación va a ser diversa dependiendo el tipo de libro que nosotros estamos leyendo. Ahora, considerando que el libro de Proverbios es un libro poético, hermanos, este libro, al igual que los otros libros dentro de la misma categoría, están repletos de figuras literarias. Por lo tanto, hermanos, eso es importante a considerar, porque no nos vamos a acercar a la interpretación de la misma manera que lo hacemos con otros libros que son narrativos literales. Nos vamos a encontrar, hermanos, con muchas figuras literarias que no podemos interpretar de una manera literal, porque es poesía o un libro sapiencial. Hay dos figuras, hermanos, que primordialmente resaltan a lo largo de todo el libro de Proverbios, que consideré importante mencionar en esta oportunidad para que nosotros lo entendamos conforme vamos avanzando semana a semana. Dos figuras literales literarias que encontramos, hermanos, en este libro de Proverbios es el que se conoce como el quiasmo y el paralelismo antitético. Y les doy la definición y qué significa esto de una manera breve. En primer lugar, ¿qué es un quiasmo? El quiasmo, hermanos, o esta figura literaria se le conoce como quiasmo cuando hay un paralelismo cruzado. ¿Qué significa eso? Que los elementos del verso se repiten y aparecen primero en un orden A, B, C y después a la reversa, C, B, A, como si hubiese un espejo de por medio. Un ejemplo de un quiasmo es el que encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 23, verso 12, un verso muy conocido que dice: porque el que se enaltece será humillado, y luego vemos la inversa, y el que se humilla será enaltecido. Ese es un quiasmo. El libro de Proverbios, hermanos, está lleno de quiasmos. Pero no solamente de esa figura literaria, sino que también encontramos bastantes paralelismos antitéticos. Y lo que esta figura hace, hermanos, es que reúne dos ideas opuestas o el contraste, como por ejemplo, en Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, y ahora viene el contraste, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Estas figuras literarias que acabo de mencionar, hermanos, en el libro de Proverbios, no solamente las encontramos dentro de los mismos capítulos, sino que las encontramos, hermanos, de capítulo a capítulo. Podemos ver un quiasmo que se pasa del capítulo 1 al capítulo 3. Uno que comienza en el capítulo 4 y termina en el capítulo 5. Ahora usted se puede estar preguntando, bueno, ¿por qué nos da toda esta información? En primer lugar, porque creo que es importante que conozcamos las diferentes figuras que encontramos en este libro, pero la razón primordial, hermanos, es para que ustedes entiendan que no nos podemos acercar a la exposición del libro de Proverbios de la misma manera que lo hicimos con el Evangelio según Mateo. Específicamente, hermanos, la exposición del libro de Proverbios no la vamos a llevar capítulo a capítulo, versículo a versículo, como lo hicimos con el Evangelio según Mateo. Si nosotros hiciésemos eso, hermanos, nos daríamos cuenta de que vamos a encontrar bastante repetición de una semana a la otra, precisamente por estas figuras literarias, porque hay mucha repetición. Por lo tanto, hermanos, nuestro enfoque a lo largo de no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar en ver todo el libro de Proverbios, pero el enfoque principal, hermanos, es extraer cada uno de los consejos,
y no necesariamente ver versículo a versículo, porque como ya lo mencioné, si nosotros fuésemos a hacer eso, hermanos, nos encontraríamos con meses muy repetitivos donde estaríamos viendo lo mismo cada semana. Entonces no es nuestra intención es extraer el contenido, cada uno de sus consejos. Por lo tanto, hermanos, para que no esperen que estemos llevándolo capítulo a capítulo, versículo a versículo. Si Dios nos permite, hermanos, a lo largo de este libro vamos a aprender acerca de la presión de los pecadores sobre nosotros. Vamos a aprender la importancia de la sabiduría y el temor a Dios. Vamos a aprender lo que el libro de Proverbios tiene que decir sobre la sexualidad y el adulterio, lo que tiene que decir sobre el carácter. De hecho, es una gran porción del contenido del libro de Proverbios, tanto lo positivo como lo negativo. Aprenderemos sobre la generosidad, aprenderemos sobre la disciplina, sobre la rectitud, sobre el abuso de sustancias, aprenderemos sobre la correcta administración, aprenderemos sobre el dinero, aprenderemos sobre la justicia y muchos otros puntos importantes más, hermanos, que a usted y a mí nos conviene que veamos lo que Dios tiene que decir al respecto de cada uno de estos puntos. No con la intención de que nos llenemos de conocimiento solamente, sino con la intención de que a la luz de este consejo de Dios nosotros podamos guiar nuestro caminar de acuerdo a lo que Dios tiene que decir al respecto. Lamentablemente, hermanos, en la mayoría de los casos no consultamos a Dios y se lleva a cabo la crianza de los hijos de acuerdo al pensamiento de la persona, se administran las finanzas de acuerdo al pensamiento de la persona, no consideramos el consejo de Dios y después nos quejamos cuando viene la consecuencia de nuestras malas decisiones. Por eso, hermanos, oremos a Dios para que sea Dios generando en primer lugar un corazón humilde en cada uno de nosotros. Y que cuando nos encontramos con cada uno de estos puntos y analizamos que es una deficiencia en mi persona, pidamos la ayuda a Dios para que nos ayude a caminar de acuerdo a lo que Él espera de nosotros y no conforme a nuestros propios razonamientos. El libro de Proverbios, queridos hermanos, presenta la aplicación de los principios de una fe revelada en cada una de nuestras tareas del diario vivir. Nos daremos cuenta, queridos hermanos, que la fe no es simplemente tener una creencia, sino que la fe verdadera se manifiesta a través de nuestras acciones. Y el libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos que precisamente nos van a ayudar cómo es que está nuestra fe en Dios en nuestro diario vivir. Un comentarista dice al respecto sobre este libro de Proverbios: los proverbios de este libro no son tanto dichos populares como la destilación de la sabiduría de maestros que conocían la ley de Dios y estaban aplicando sus principios a la totalidad de la vida. Estas son las instrucciones para el camino, para peregrinos que están tratando de transitar por el camino de la santidad. Espero, queridos hermanos, que cada uno de nosotros seamos ese tipo de peregrino que estamos tratando de transitar por el camino de la santidad. Este libro nos va a enseñar, queridos hermanos, muchas deficiencias que radican en nosotros, y cuando eso resalte no cometamos el grave error de comenzar a pensar en mi hermano, mi hermana, en mi prójimo. No, veamos cada una de las enseñanzas como un espejo, para que Dios nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Habiendo dicho eso, veamos un poco de información acerca de este libro. Para empezar, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Muchos de ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Salomón, primordialmente. Salomón no escribió todo el libro de Proverbios, pero sí escribió la mayor parte de este libro. Ahora, ¿quién fue Salomón? Salomón era el hijo de David. Salomón, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, era un hombre que amaba a Dios. Fue Salomón quien edificó el templo a Dios, pues Dios no le permitió a su padre David
edificarlo, pues como la misma palabra de Dios nos enseña, las manos de David estaban llenas de sangre. Por lo tanto, Dios no permitió que David edificara el templo, la casa, sino que lo asignó a su hijo Salomón. Salomón reinó sobre Israel por 40 años. Fue uno de los reinos más maravillosos que jamás la historia ha visto, pero por muy glorioso y maravilloso que fuese reino, hermanos, no fue libre de defectos. Salomón cometió muchos errores. Y estos proverbios que nosotros aprenderemos, hermanos, muchos de ellos fueron en base a esas experiencias de errores que él cometió. A Salomón, Dios le hizo la pregunta que estoy seguro que cada uno de nosotros anheláramos que Dios nos hiciese. Y esa pregunta la encontramos en Primera de Reyes 3:5, donde Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Pensemos por un momento, hermanos, si Dios en esta precisa oportunidad te dijese lo mismo que le dijo a Salomón en aquel entonces: pide lo que quieras que yo te dé, ¿cuál sería nuestra respuesta? Posiblemente muchos de nosotros pediríamos dinero. Posiblemente muchos de nosotros pediríamos una vida prolongada de salud. Posiblemente pediríamos la salvación de nuestros familiares y seres queridos. Posiblemente pediríamos tener poder sobre las naciones y una influencia sobre todos. Solo Dios, que analiza nuestros corazones, sabe, hermanos, qué es lo que nosotros le pediríamos si Él nos hiciese esa pregunta. ¿Qué es lo que yo quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, sabemos cuál fue la respuesta de Salomón a esta pregunta tan importante. Pero quiero que la veamos juntos, hermanos. Vayamos, no perdamos el libro de Proverbios, pero vayamos rápidamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Dios le pregunta a Salomón: Salomón, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? La respuesta de Salomón la encontramos en el verso 7 de Primera de Reyes, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, ayúdeme a leerlo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, queridos hermanos, pide algo que posiblemente, si Dios nos hiciese esa pregunta, muchos de nosotros o posiblemente ninguno de nosotros pediría. Salomón le pide a Dios sabiduría. Sabiduría no para liderar a naciones extranjeras, sino para liderar y guiar al pueblo de Dios. Salomón no quería cometer el error de guiar al pueblo de Dios conforme a sus propios pensamientos o ideas carnales. Salomón pedía la sabiduría de lo alto para guiar a su pueblo. Ahora pasemos al verso 10 para ver cuál fue la respuesta de Dios ante esta petición de Salomón. Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aunque también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. No ha visto, hermanos, humanamente hablando, no hablando de nuestro Dios, un rey como lo fue Salomón. No solamente en poder, sino también en riqueza, sino también en sabiduría. Y todo esto viene como consecuencia de que Salomón, en primer lugar,
pidió algo que agradó a Dios. Salomón no pidió de una manera egoísta algo para beneficiarse a sí mismo, sino que Salomón pidió: dame algo para yo ayudar a tu pueblo, guiarlo conforme a tus mandamientos. Y esto, queridos hermanos, arroja luz en cuanto a lo que cada uno de nosotros en todo momento deberíamos de anhelar. No solamente la sabiduría, hablando específicamente de este tema, pero buscando, queridos hermanos, qué es lo que yo necesito para dar un mejor servicio en el reino de mi Dios. Porque lamentablemente en muchas ocasiones nuestras peticiones son demasiado egoístas. Son para beneficiarnos nosotros solamente. Y no pensamos en absoluto en el reino de Dios. Salomón sí lo consideró y fue su petición. Salomón, como ya lo mencioné, hermanos, no fue el único autor del libro de Proverbios. También encontramos algunos proverbios escritos por Agur, por Lemuel y otros capítulos que simplemente se desconoce quién los escribió. Queridos hermanos, si nosotros queremos actuar y comportarnos como agrada a Dios, más nos conviene comernos este libro de Proverbios. Más nos conviene meditar en él, estudiarlo, practicarlo, vivirlo. Y si nosotros verdaderamente hacemos eso, hermanos, vamos a ver las consecuencias de caminar de tal manera que estamos honrando a Dios. No solamente en la manera en que servimos, sino en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, la manera en que trabajamos. Este libro, queridos hermanos, lo cubre absolutamente todo. Y es precisamente como se da introducción. Regresemos al libro de Proverbios, capítulo 1, y notemos los primeros 4 versículos que de cierta manera nos resumen el contenido completo de este libro. Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y notemos el propósito: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Les leo los mismos versículos en la traducción lenguaje actual. Dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, que corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos pensar bien lo que hacemos. Usted y yo necesitamos el consejo de Dios para cada área de nuestra vida. Equivocadamente, al leer estos primeros versos podemos pensar que solamente está dirigido a los jóvenes, porque típicamente el joven carece de experiencia. Pero en realidad, hermanos, estos proverbios abarcan a todos, pues claramente dice que también sirve para enseñar a los que no tienen experiencia. Y yo les aseguro, hermanos, que en cada uno de nosotros hay diferentes áreas en las cuales tanto usted como yo necesitamos experiencia. Necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos alinear ciertas áreas de nuestra vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso, queridos hermanos, está en medio de nosotros. Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién de nosotros no quiere ser más sabio en su vida? Creo que ninguno, ¿verdad? Todos anhelamos sabiduría. Sabiduría en el trabajo, sabiduría en el hogar, sabiduría en el matrimonio. Hermanos, la mayoría de nuestros problemas son consecuencia de nuestras acciones tomadas fuera de la sabiduría de Dios. En todas las áreas de nuestra vida. Muchos de los dolores de cabeza que nosotros pasamos son consecuencias de malas decisiones tomadas, porque no consultamos el consejo de Dios. Pero cuando nosotros verdaderamente lo hacemos, queridos hermanos, téngalo por seguro
que al Dios que usted y yo servimos, ese Dios anhela, hermanos, darnos de su sabiduría. Pero necesitamos anhelarla en primer lugar. ¿Cuántos quieren sabiduría? Todos deberíamos de anhelar la sabiduría de Dios, hermanos. El texto que leía el pastor Carlos al principio del servicio, Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí abarca a todos, hermanos. No hay persona presente o en la faz de esta tierra que pueda decir con convicción: yo ya soy lo suficientemente sabio que no necesito consejo. No existe tal persona, hermanos. Todos necesitamos sabiduría porque tenemos falta de sabiduría en diversos aspectos de nuestra vida. Hay personas que puede que sean muy sabias en la crianza de sus hijos, pero son muy torpes y necios en su matrimonio. Hay personas que son sabios en su matrimonio, pero verdaderamente necios en su trabajo. Hay personas que son sabias en su trabajo, pero necias en el servicio dentro de la iglesia. Nosotros debemos de anhelar la sabiduría de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y la promesa de Dios en este verso de Santiago 1:5 es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cuál es la respuesta que Dios dará? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Queridos hermanos, si nosotros reconocemos nuestra falta de sabiduría y le pedimos a Dios con un corazón sincero, la palabra de Dios nos promete que Él nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. Pero queridos hermanos, no nos equivoquemos. Al pensar de que si yo soy falto de sabiduría, voy a orar a Dios para que me la dé y posteriormente me voy a sentar a cruzar los brazos, a esperar que la sabiduría de Dios sea impartida, porque ese es un grave error. Si nosotros verdaderamente anhelamos sabiduría, en primer lugar debemos de reconocer que somos faltos de sabiduría. En segundo lugar debemos de pedirle a Dios, pero en tercer lugar debemos de empaparnos de la fuente de sabiduría que es su palabra, y en este caso en particular el libro de Proverbios. Es verdaderamente absurdo, queridos hermanos, buscar y anhelar la sabiduría y no agotar, no beber de la fuente de sabiduría que es su palabra. Hermanos, no cometamos el grave error de tomar decisiones o caminar nuestras vidas de acuerdo a lo que la sociedad considera correcto. Tomemos nuestras decisiones de acuerdo a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Si nosotros verdaderamente lo anhelamos, téngalo por seguro, queridos hermanos, que este libro de Proverbios va a traer muchas respuestas a las preguntas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Si nosotros practicamos, hermanos, el libro de Proverbios va a corregir bastantes conductas problemáticas que nos acarrean dolores de cabeza. Pero no solo eso. Este mismo libro nos enseña en aquellas áreas que no tenemos experiencia. Este libro lo cubre absolutamente todo en cuanto a la vida práctica. Pero no solamente lo veamos como el libro de sabiduría para evitar lo malo. No, debamos de verlo como la práctica para evitar lo malo, pero también para vivir en lo bueno, que es lo que Dios espera de nosotros. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte dijo en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, hermana, tu Dios, mi Dios, espera que nosotros seamos perfectos, como nuestro Dios y nuestro Padre es perfecto. La escala verdaderamente es elevada. Pero Dios, queridos hermanos, que demanda esto de nosotros, nos ha dado las herramientas necesarias para que nosotros podamos crecer en esa santidad y perfección que Dios preparó de antemano para que usted y yo, hermanos, andemos en ellas. Es lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Un camino de santidad, un camino de rectitud. Para todo eso, hermanos, nos ayuda el libro de Proverbios.
a fin de que sean cuidadosos, honrados, justos en todo, que muestren astucia, conocimiento y piensen bien lo que van a hacer. Ahora que hemos considerado el propósito del libro de Proverbios, la siguiente pregunta a considerar es: ¿quién necesita escuchar estos consejos? ¿Quién necesita conocer el libro de Proverbios? ¿Quién se beneficia de la palabra de Proverbios? La respuesta es: todos. Verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Porque puede que incluso haya una persona: no, hermano, es que yo ya soy sabio. Dice el verso 5 que oirá el sabio y aumentará el saber. En otras palabras, en este mundo, queridos hermanos, jamás vamos a alcanzar la excelencia de sabiduría. Jamás. Siempre podemos crecer. Pero también continúa diciendo: y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Notemos, hermanos, que este libro no solamente está dirigido para aquellas personas que tienen deficiencias en sus carácter, como usted y como yo, sino que también este libro está dirigido para aquellos que ya son sabios y necesitan aumentar su sabiduría, para aquel entendido, para que continúe adquiriendo consejo. Usted, hermana, hermano, y yo necesitamos conocer el libro de Proverbios. Todos necesitamos conocerlo, practicarlo y vivirlo. Y el corazón de todo esto, hermanos, está en el verso 7, que de cierta manera nos resume el contenido completo de todo el libro, como incluso se puso en el título de la serie, y que es el tema de esta oportunidad. Pero ayúdeme a leer el versículo 7, como dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Seguramente, hermanos, todos hemos escuchado este proverbio. Me atrevo a decir que posiblemente de todos los proverbios, este sea el más conocido. Incluso muchos puede que lo pongan en su homepage, en la página de Facebook. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero la pregunta es, hermanos, ¿verdaderamente conocemos lo que esto significa? ¿El principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Este verso 7, una vez más, hermanos, resume todo el contenido del libro de Proverbios de principio a fin. El contenido general es la sabiduría y el temor a Dios. Y tales palabras, hermanos, interesantemente no las encontramos solamente en el libro de Proverbios, sino que la vemos también, hermanos, o las vemos en el libro de Salmos. No pierdan el libro de Proverbios, hermanos, pero acompáñenme al Salmo 111, que aunque no tiene un autor claramente definido, muchos atribuyen al mismo padre de Salomón, David. Y vean lo que dice el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La sabiduría verdadera, entonces, de acuerdo como lo presenta el Salmo 111, versículo 10 y Proverbios capítulo 1, versículo 7, la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Equivocadamente nosotros podemos entender el temor a Dios como un horror, un miedo terrorífico. Pero en realidad, hermanos, el verdadero temor del cual la palabra de Dios nos habla no es miedo al tormento del esclavo, sino más bien el temor de la reverencia y respeto para Dios. En realidad, hermanos, esto puede sonar como una paradoja, pero el temor a Dios, hermanos, nos libra de los miedos externos. Qué interesante es eso. El temor a Dios nos libra de los temores externos. Y quiero mostrarles un ejemplo rápidamente. Salmo capítulo 34,
versículo 4, y esto es verdaderamente importante, hermanos, porque hoy en día mucha iglesia está caminando no en el temor a Dios, sino en el temor al gobierno, en temor a qué va a pasar en Wall Street y las finanzas de este país, en temor a lo que va a pasar en su trabajo, en temor a lo que va a pasar en miles otros lugares, pero no están temiendo a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, hermanos, ese propio temor a Dios por consecuencia expulsa los temores ajenos. Vean lo que dice Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Cómo dice? Pues nada falta a los que le temen. Qué interesante. El temor a Dios, hermanos, entonces nos libra de nuestros temores, nos libra de nuestras angustias, y dice la palabra de Dios que nada falta a los que le temen. El temor a Dios, hermanos, tiene muchos beneficios que usted y yo necesitamos. Y todo comienza con el temor a Dios. Un comentarista dice sobre este temor: temer a Dios no es tenerle miedo, sino estar delante de Él con temor reverente, debido a que el significado de todo y el destino de toda persona están determinados por lo que Dios es y hace. Temor a Dios, entonces, hermanos, es reverencia, es respeto, es asombro, es reconocimiento de que estamos en sus manos y que en un solo segundo, al mando de su voz, nuestro destino puede cambiar por completo. Un temor, queridos hermanos, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, no se limita a un mero sentimiento. El temor a Dios es un cambio radical en nuestra vida, una vida rendida en obediencia a Dios. Por lo tanto, hermanos, es verdaderamente absurdo pensar que una persona teme a Dios, pero no le obedece. Así que si tú, hermano, hermana presente, pensabas temer a Dios, pero no le obedeces, no te engañes. Porque de cierta manera podemos entender el temor a Dios como sinónimo de obedecerle. Y les leo el mismo verso 7 de Proverbios capítulo 1 en la traducción Lenguaje Actual y la versión Dios habla hoy, para que veamos el corazón de este texto. Dice el verso 7 en la traducción Lenguaje Actual: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Temor, entonces, hermanos, es sinónimo de obedecer a Dios. No puedo temer a Dios si no le obedezco. La versión Dios habla hoy dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Temor a Dios es entonces obediencia, es honra. Y Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, nos enseña que para vivir una vida como se debe, debemos de tener una relación apropiada con Dios, el Dios de gracia. Nos debemos de someter a Él con reverencia, debemos de seguir su palabra, debemos honrarle. Y solo así, hermanos, estaremos sobre las bases correctas. Solo así encontraremos la verdadera sabiduría que proviene de lo alto, que no podemos encontrar en este mundo. Esta honra, hermanos, esta obediencia, no se limita a ciertas áreas de nuestra vida, sino, como ya lo mencioné, lo vamos a ver que cubre cada una de las áreas de nuestra vida. Y es nuestro interés, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ver cada una de estas áreas, para que sea Dios corrigiendo nuestras deficiencias, hermanos. Porque a fin de cuentas los más beneficiados vamos a ser nosotros. Tal persona que teme a Dios, tal persona que se esfuerza por obedecerle, está en el camino de la sabiduría. Sabiduría que proviene de lo alto. Una sabiduría, hermanos, que no nos será quitada. Una sabiduría que adorna nuestra vida. Una sabiduría que ayuda nuestro caminar. Una sabiduría que nos va a ayudar a evitar errores y vergüenza.
El principio, hermanos, el comienzo de esta verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Y no pensemos equivocadamente, hermanos, que entonces esto significa que necesito temer a Dios mientras me echo a andar, pero cuando ya voy avanzado en mi camino, entonces ya lo tengo que dejar atrás. No. Más bien debemos de entender el principio como el fundamento, el cimiento, algo que siempre está presente y que es necesario. Una persona, queridos hermanos, que verdaderamente quiera ser sabia, solo puede encontrar dicha sabiduría en el temor a Dios. Lo cual significa de que fuera de la honra a Dios, fuera de su temor, no existe tal cosa como la verdadera sabiduría. Tal persona, hermanos, por el contrario, en vez de ser una persona sabia, es una persona insensata, es una persona necia, que interesantemente es el propio contraste que encontramos en el verso 7. Y quiero que analicemos por un momento, hermanos, nuestra vida a la luz de la siguiente información, para ver si nosotros en este punto presente nos identificamos más como estar en el temor de Dios o nos identificamos más como ser insensatos. Dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta palabra, hermanos, insensatos, en otras versiones se traduce como ignorante o necio. El insensato, el ignorante, el necio desprecia la sabiduría. Tal persona es una persona moral y espiritualmente insensata. Puede que tal persona, al criterio del mundo, sea una persona sabia, pero a los ojos de Dios, de quien verdaderamente importa, es una persona necia e insensata. De tal manera, hermanos, Dios describe a la persona que desprecia su consejo o que le pone en último lugar. Aquel tipo de persona que pone su mirada en las cosas de este mundo y que su consejo es de acuerdo a las normas de la sociedad. Tal persona es una persona insensata, necia. Lamento, queridos hermanos, que aquí habemos muchos insensatos y necios, que estamos dispuestos a escuchar el consejo de Dios en esta área de mi vida, pero en esta, Dios, por favor, aquí no me la toques porque yo sé cómo obrar mejor que tú. Seguramente ninguno de nosotros decimos eso en nuestras oraciones, pero cuando no caminamos de acuerdo a lo que Dios espera, queridos hermanos, es lo que estamos expresando delante de Dios. Dios nos enseña cómo debe de ser nuestro matrimonio, nosotros hacemos lo contrario, necio. Dios nos enseña cómo criar a nuestros hijos, lo hacemos a nuestra manera, insensato. Esa persona que tiene su mirada en las cosas de este mundo, que no puede ver más allá de lo que su mirada le permita ver y que no puede ver con los ojos de la fe hacia lo espiritual, es una persona necia, insensata. En el libro de Lucas capítulo 12 nos encontramos con un ejemplo de este tipo de persona que verdaderamente espero, queridos hermanos, que como esta persona no se encuentre ninguno en medio de nosotros. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, vean la sabiduría humana: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. A este hombre, hermanos, no le importaba la eternidad. A este hombre no le importaba el temor a Dios. A este hombre no le importaba poner a Dios como prioridad en su vida. A este hombre le importaba su comodidad. A este hombre le importaba las opiniones del mismo mundo.
A este hombre le importaba gozar la vida, como muchos hoy en día es su prioridad. Y quiero que veamos, hermanos, cómo llama Dios a este tipo de persona. Verso 20. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Necio. Es la misma palabra que encontramos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero Dios le dijo, insensato, necio, tonto. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El insensato, hermanos, no le importan las cosas que son eternas. Por lo tanto, todas las decisiones en cada entorno de su vida son basadas a las opiniones humanas. Filosofías huecas, como dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Pero aquella persona que verdaderamente tiene su mirada en lo eterno, no le importa consejo humano que no tenga un fundamento bíblico, sino que su interés y su deleite es la sabiduría que solamente encontramos en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como si no fuese suficiente, hermanos, aborrecer, desechar el consejo de Dios, no temerle, tiene consecuencias que lamentablemente muchos están viviendo y no saben ni por dónde les está llegando. Quiero que veamos algunos ejemplos. Mismo libro de Proverbios, capítulo 1, pasemos al verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Aquí nos encontramos con la misma persona, el contraste del verso 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron ¿qué? El temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, viene la consecuencia. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, ¿qué va a hacer? Los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hay personas, hermanos, que piensan estar prósperas, pero que en realidad están en perdición, porque han desechado el temor a Dios. Hay personas, hermanos, que están viviendo el fruto de su camino porque han tomado decisiones separadas del temor a Dios. Por consecuencia, son hastiados de sus propios consejos. Podemos ver como un fruto inmediato, hermanos, entonces, que caminar fuera del temor de Dios, despreciar su consejo, trae entonces perdición y muerte. Hermanos, es verdaderamente lamentable, pero la vida de muchos ha sido acortada por malas decisiones, porque han tomado decisiones conforme a su propio pensar. Y cuando estamos en esos momentos, cuando las emociones están todas revueltas, pensamos equivocadamente que podemos tomar una decisión más sabia que Dios mismo. Pero cuando vienen las consecuencias es cuando entonces nos quejamos. Vivir en el temor de Dios, hermanos, y buscar su sabiduría también tiene sus buenas consecuencias. Verso 33 de mismo Proverbios capítulo 1. Mas el que oyere, ahora nos está presentando una vez más el contraste, habitará. ¿Cómo va a habitar esa persona, hermanos? Confiadamente. ¿Y cómo va a vivir? Tranquilo, sin temor del mal. Hermano, yo te pregunto a ti, ¿vives tranquilo? Analiza todas las áreas de tu vida. ¿Vives tranquilo? Porque si la respuesta es no, deberías de comenzar analizando en qué áreas de tu vida no estás obedeciendo a Dios.
Porque la consecuencia inmediata de desobedecerle, queridos hermanos, es vivir en temor, estar preocupados todo el tiempo. Mas el que oyere, habitará confiadamente. Vivirá tranquilo, como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hay personas, hermanos, que ni siquiera pueden dormir. Hay personas que tienen el problema del día domingo, pero ya están pensando en el del jueves de la próxima semana. Temer a Dios y escuchar su consejo, queridos hermanos, genera confianza, tranquilidad, sin temor del mal. Porque entendemos en el temor de Dios que estamos en las manos de nuestro Creador. Y que todo lo que sucede es porque Él así lo ha permitido. Temer a Dios nos genera confianza, tranquilidad. Pero no solamente eso, hermanos. Temer a Dios nos va a hacer más como Él, como nuestro Dios, como nuestro Creador. De tal manera que entre más tememos a Dios, más amaremos lo que Él ama y más aborreceremos lo que Él aborrece. Lo cual significa que si en el tiempo presente yo aborrezco lo que Dios ama o amo lo que Él aborrece, no estoy caminando en el temor a Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando nosotros crecemos en el temor de Dios, queridos hermanos, va a ser inevitable no aborrecer lo que Dios aborrece. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entre más tememos a Dios, queridos hermanos, vamos a tener estas bendiciones como consecuencia. Por el contrario, si nosotros no caminamos en el temor a Dios, vamos a sufrir pérdida. Vamos a vivir en temor. No va a haber paz en nuestro corazón y en el peor de los casos va a haber perdición y muerte. Proverbios capítulo 10, versículo 27 nos enseña que el propio temor a Dios, hermanos, aumentará nuestros días. De lo contrario, los acortará. Proverbios 10, 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Lamentablemente la vida de muchos ha sido acortada por malas decisiones. Decisiones tomadas fuera de la sabiduría de Dios, fuera del temor a Dios. Y verdaderamente cuando nosotros consideramos, hermanos, que en el temor de Dios aumentará los días, vamos a ver cómo esto se aplica absolutamente en todo. Incluso aquellas cosas que nosotros podemos considerar indefensas. En el temor de Dios, hermanos, vamos a cuidar el cuerpo que Él nos ha dado, lo cual por consecuencia va a prolongar nuestra vida. Hoy en día, lamentablemente, especialmente en nuestra cultura hispana, la vida promedia, hermanos, es aproximadamente 10 o 15 años a la de otras culturas. Ahora nos preguntamos ¿por qué? Bueno, porque lamentablemente, hermanos, las decisiones alimenticias no son las mejores. Pero qué rico es, ¿verdad? Pero la vida de muchos está cortada, hermanos, porque no tomamos las decisiones correctas. La palabra de Dios nos dice que cuidemos el templo porque es nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero nosotros decimos, no, Dios, pero es que ¿qué tiene de malo? Nomás son 6 días a la semana. Tomamos decisiones, hermanos, que nos afectan. No se diga, hermanos, en el camino de aquellos que ni siquiera conocen en lo más mínimo el temor a Dios. Su vida es acortada de una manera repentina. Precisamente el día de ayer estaba viendo una noticia, en el 25 hubo un choque de no sé cuántos carros por una persona que venía manejando bajo la influencia. Una mala decisión terminó su vida. Las malas decisiones, no caminar en el temor de Dios, hermanos, tiene muchas consecuencias para nuestra vida. Que lamentablemente en muchas ocasiones vivimos las consecuencias y nos ponemos a preguntar, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué has mandado esta prueba a mi vida? No te equivoques, hermano, hermana, no es ninguna prueba por parte de Dios.
es el fruto de tu mala decisión. ¿Cuántas personas hay que estando en la etapa de noviazgo dicen, no, pero es que yo me voy a casar con esta filistea, no es cristiana, pero Dios hará la obra? Cuando la palabra de Dios nos enseña que no lo hagamos. Se casan y después vienen las consecuencias. Dios, ¿por qué? Por necio, por insensato, por no caminar en el temor de Dios. Viendo de una manera general las consecuencias tanto del temor de Dios como despreciar su sabiduría, yo les pregunto a cada uno de ustedes, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Perdición y muerte? ¿O vivir confiados, tranquilos, sin temor del mal, tener días largos? Queridos hermanos, en el amor de Cristo, no cometamos el grave error de creernos sabios en nuestra propia opinión. Porque la realidad de las cosas es que fuera de Dios somos bastante necios. Fuera de Dios somos torpes. Fuera de Dios somos débiles, somos frágiles. Pero en Dios está la verdadera sabiduría. Sabiduría para criar a nuestros hijos. Sabiduría para tomar las decisiones correctas. Sabiduría para crecer espiritualmente. Sabiduría, ojo, que genera humildad, no orgullo. Proverbios capítulo 3, versículo 7, acompáñenme para allá. Y quiero que nos despidamos con este proverbio, queridos hermanos, teniendo en mente, si con una cosa nos vamos de este culto en esta oportunidad, hermanos, que sea la importancia de temer a Dios, que por consecuencia trae la verdadera sabiduría, sabiduría que por sí sola va a traer un montón de beneficios para nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículo 7, como dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros separados de Dios somos verdaderamente necios, débiles, torpes. Pero cuando nos humillamos verdaderamente y le buscamos para que Él imparta esa sabiduría, queridos hermanos, téngalo por seguro que Dios nos la dará abundantemente y sin reproche. Y esa propia sabiduría por consecuencia va a acarrear un montón de bendiciones para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para todo lo que implica nuestra vida práctica. Espero verdaderamente en Dios, hermanos, que cada uno de nosotros a lo largo de estas semanas estemos atentos para que podamos vivir conforme a la herramienta que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, en este caso en particular, hermanos, el libro de Proverbios. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, porque nos has dado el privilegio de comenzar el estudio del libro de Proverbios, Señor. Aprendemos en esta oportunidad que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo generando ese verdadero temor, Señor, que por consecuencia va a disipar los temores externos. Aquel que te teme vive confiado. Aquel que te teme está tranquilo. Aquel que te teme aumentará sus días. Señor, no permitas que nosotros seamos sabios en nuestra propia opinión, pues tal persona es una persona negligente, es una persona necia. Perdónanos, Señor, por todas aquellas decisiones que hemos tomado fuera de tu consejo, Señor. Pues al hacer tal cosa realmente pensamos ser más sabios que aquel de donde proviene la verdadera sabiduría. Señor, genera humildad en nuestros corazones, para que a lo largo de las próximas semanas, cuando esas diversas áreas sean expuestas, Señor, a la luz de tu palabra, podamos rectificar con un corazón arrepentido, Señor, para que a través de ese arrepentimiento y el verdadero temor crezcamos en sabiduría, Señor, que por consecuencia va a traer bendición a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, Señor, donde quiera que vamos. Queremos agradarte, Señor. Te damos gracias por las herramientas que has provisto
Pero ahora te pedimos, Señor, sabiduría para dar uso de ellas. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, y por la obra que continúas haciendo en cada uno de nosotros. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.